noches, mi nombre es Eliani Amaro y les vengo a hablar acerca de la abogacía y la profesión de lo que es el abogado. Para que un país sea constituido como un Estado de Derecho, es necesario que el primer asentamiento jurídico y el más importante de ellos sea mediante la aprobación y promulgación de una Constitución Nacional, o bien su equivalente en cuanto a la Carta Magna o a la Ley Fundamental, en la que se declaran los principios por los cuales ha sido conformado el territorio, que abarcará como también la respectiva división de los poderes y los derechos fundamentales a los que tendrán acceso todos sus ciudadanos. Este elemento toma el rol de la ley suprema, dependiendo entonces de ella todas las leyes o normas que sean posteriormente dictadas y promulgadas, ubicándose en lo más alto de una jerarquía de leyes y teniendo que ser respetado y no contradecido todos los derechos que allí se enuncian, teniendo para ello a sus intérpretes de la ley y a las distintas convenciones que son reguladas por el derecho constitucional. Esta definición en general abarca generalmente al funcionamiento del Poder Judicial, cuyos actores son los abogados, quienes se centran en la práctica profesional conocida como la abogacía, cuyo espíritu apunta fundamentalmente a todas las acciones que son llevadas a cabo en la resolución de conflictos, mediando entre una causa en los que dos o más individuos buscan defender sus derechos que han sido perjuriados por la otra parte. La formación profesional de un abogado está en una carrera universitaria de Derecho, donde se incorporan los conocimientos del funcionamiento de las leyes, en general sus fuentes, los procedimientos que han sido fijados bajo el Código Procesal y las distintas leyes que actúan en forma dispositiva o en una determinada zona, región o territorio en particular, lo que es conocido bajo el nombre de jurisdicción. Es entonces donde el abogado comienza a hacerse especialista entre las distintas ramas del derecho, abarcando temáticas y campos de aplicación en particular, como ya mencionado, el derecho constitucional, como también es el caso del derecho penal o la resolución de intereses en el derecho civil, entre otras ramas y conjuntos de leyes que están siempre dependientes de la organización del Poder Judicial. La personalidad que debe tener un abogado, en este caso seguimos con lo que es la personalidad que debe tener un abogado, ¿ok? La personalidad que debe tener un abogado viene a manifestarse por los valores y enseñanzas que nos han dado en nuestros hogares y también en las universidades, que se ha formado profesionalmente. Es decir, un abogado no solamente es formado en la universidad, sino también en su hogar a través de los valores que se le han inculcado como persona, quien demuestre ser en lo que es la vida pública del abogado. También en nuestro derecho positivo encontramos normas que regulan la conducta del abogado, es decir, el abogado debe regirse por ciertas normas en su conducta, es decir, debe ser una persona íntegra, debe ser una persona con ética, debe ser una persona con moral, no solamente ejercer o hacer justicia, claro, ese debe ser su principio, pero además de eso debe ser una persona ética y debe ser una persona moral, ¿ok? Ok, el profesional debe regirse por este cúmulo de normas, tanto en la vida pública como en la vida privada. Es decir, un abogado debe dar ejemplo, ok, que en su vida principalmente existe la justicia. Debe dar ejemplo a las demás personas que su vida es totalmente íntegra. Sin embargo, hoy en día la sociedad ha etiquetado de mala manera al abogado.
no solamente algún abogado, porque a veces por el mal funcionamiento de un abogado quieren decir que también es el gremio completo, y no es así. Tenemos que, por el comportamiento de algunos profesionales, son señalados muchos abogados, y esto no quiere decir que todos los abogados actúen de una manera igual, quiere decir que ellos, o sea, el abogado, en su mayoría, ellos deben ser íntegros, ¿ok? Hay que tener en cuenta que solamente es un grupo muy pequeño, o sea, un grupo muy pequeño el cual no está haciendo las cosas como es, y que la gran mayoría de los profesionales del derecho, abogados, han luchado por la justicia y han exaltado la profesión. No quiere decir con esto que no haya corrupción, que no hayan abogados que solamente les interese el dinero. Esto quiere decir que solamente es un pequeño grupo y no la gran mayoría. Muchas gracias por su atención. Eliane Romar Amaro Vargas.